Nicolás Verdayev es un pensador ruso bastante singular, más si todavía lo ubicamos en los albores del siglo XX. Él presenció la Revolución Rusa, la caída de los zares, por supuesto, y las grandes conflagraciones mundiales. En la actualidad, la obra de Nicolás Verdayev es escasa, son pocas las ediciones que existen. Curiosamente, gran parte de su bibliografía está en francés. Yo ingenuamente pensé que él había escrito, lo habían traducido a esta lengua, pero en realidad ocurrió porque se exilió luego de la Revolución Rusa, que como bien sabemos fue dura con todos los que no comulgaban con ella. Temiendo por su vida, Nicolás Verdayev recaló en Francia y sus últimos días en los años 40, en la década de los 40, escribió sus últimas obras, muchas de talante crítico con la Revolución Rusa, pero que también tenían un pie en el cristianismo. Él, por supuesto, tenía una visión positiva de la Edad Media. Curiosamente, la Edad Media ha sido muy vilipendiada por los movimientos modernistas. Es común que desde cualquier sector de izquierdas o de derechas se hable que la época medieval fue una época de retraso, una época poco higiénica, una época de múltiples cruzadas, de conflictos bélicos, pero es que eso es solamente mirar un cariz de lo que es la Edad Media. Nicolás Verdayev tiene un libro traducido al español que se llama Una nueva Edad Media, donde él analiza cuáles son las cosas positivas de esta Edad Media, por supuesto, sin caer en un relato rosa. No se glorifica la Edad Media, no se dice que todo fue color de rosa, que todo fue bueno. Pero, por ejemplo, había una integridad de los cuerpos familiares, había una integridad patriótica. El concepto de nación todavía no existía, es un concepto modernista que nace a raíz de los estados modernos, especialmente con la Revolución Francesa y las repúblicas americanas que se independizaron de España. Pero al margen de aquello, lo importante que señala Verdayev es que estos nacionalismos, es más, yo me atrevería a decir que todos estos ejes de izquierda y derecha que prevalecen, ¿cierto?, en el régimen democrático en el cual vivimos, en el que cualquier desvío, cualquier opinión que difiera al consenso, puede ser sospecha de ataque desde la izquierda o desde la derecha, era algo inaudito. El hombre medieval tenía como centro al gremio, que era su trabajo, podía ser el taller donde se fabricaban cueros, telares, podía ser la panadería, donde se fabricaban alimentos, o la agricultura. Todo estaba vertebrado por Cristo y por las enseñanzas que nos dejó. El modelo de virtud descansaba en la santidad y, por supuesto, esta Edad Media, tan vilipendiada, tan tratada de oscurantista, tenía, por ejemplo, una comunidad de verdaderos lazos fraternales y, por ejemplo, el suicidio, la drogadicción, la atomización del individuo, eran casos muy extraños que se daban muy a lo lejos, porque de cierta forma la sociedad no lo permitía. Recordemos cómo era la familia cristiana. Todos los hijos, junto a la mujer, dormían en una pura habitación, todos juntos. Una vez que se levantaban, pasaban a la segunda parte central de la casa, donde estaban los comedores, y ahí mismo, en esta suerte de salón grande, estaba el taller de trabajo. Entonces existía una unidad carnal, espiritual, y era muy difícil, pero eran casos que ocurrían, de miembros de la familia que, por ejemplo, optaran por salir al mundo, a aventurarse y a salir del seno familiar. O sea, la familia, con todos sus rencores, con todas sus peleas, con todas sus batallas internas, eran la salvaguarda del individuo.
cuando alguien se enfermaba, cuando había que enseñar algo nuevo, cuando se ejercitaban los oficios que se heredaban de padre a hijo. No había mucha posibilidad del vagabundeo, del ocio, y no estamos hablando de una sociedad donde todo el mundo se aburría. Habían juegos, habían entretenimientos, se contaban historias al calor de las velas, y ni qué decir en las cortes, donde se organizaban torneos de caballeros, que por supuesto eran mal vistos a los ojos de la iglesia, porque les parecían que tenían un sustrato barbárico, de dañarse entre hermanos. Pero bueno, voy a leer un pasaje de Verdaguer sobre el nacionalismo, y dice: el nacionalismo de los tiempos modernos fue engendrado por el individualismo, es verdad, pero miremos más profundamente las cosas. En ese caso deberemos decir que todos los movimientos característicos de la historia moderna, en cuyo número se cuenta el movimiento de las independencias nacionales, derivan de la victoria del nominalismo sobre el realismo medieval. Las nacionalidades terminan siendo sometidas a la descomposición nominalista en clases, partidos, etc. La elaboración progresiva del individualismo nacional ha tenido con seguridad un significado positivo muy grande. Enriqueció las personalidades nacionales reales, les inspiró conciencia de sí, sirvió para la manifestación de su energía. Pero estas formas del nacionalismo, a las que habían llegado los pueblos del siglo XIX y XX y que han traído la guerra mundial, representan la ruina de la humanidad, la separación respecto de toda unidad espiritual, el retorno del monoteísmo cristiano al politeísmo pagano. El nacionalismo francés, alemán, inglés, italiano de nuestro tiempo es en menor o mayor medida pagano, anticristiano y antirreligioso. El nacionalismo francés de la Tercera República es producto del ateísmo. La fe en el Dios viviente se extinguía y la gente se puso a creer en un Dios de mentira, en la nación como ídolo, en tanto que otros creían en el peor de los ídolos, que es el internacionalismo. Si examinamos de cerca la historia, los reinos europeos, los principales reinos de Occidente que estaban cristianizados, tuvieron conflictos entre sí, por supuesto, habían problemas limítrofes, existían escaramuzas, hubo batallas, hubo querellas por investidura, no fue todo un vaso de leche. Pero cuando la cristiandad comienza a fragmentarse, en primer lugar con Enrique VIII en Inglaterra, que decide cortar sus lazos con Roma, y luego con el avance del luteranismo, principalmente en Alemania, del calvinismo y de todas las religiones protestantes, toda esta unidad católica, cristiana, medieval, se fracturó, y eso explica en gran parte, no por motivos que fueran netamente religiosos, sino porque había una cristiandad católica que todavía miraba hacia Roma, y había otra cristiandad de corte protestante que obviamente no permitía el entendimiento, no permitía la base común. Y como ejemplo podemos tomar los casos de los reinos de Portugal y de España. Llegaron a Indias, ¿cierto? América, y pudiendo haberse exterminado los unos a los otros, no lo hicieron, no porque hayan sido simplemente buenos cristianos, sino porque hubo una mediación papal de por medio con el Tratado de Tordesillas. Sentó a los representantes de cada reino, se van a dividir el mundo acá y allá. Hubo una mediación y eso ha permitido que durante siglos Portugal y España hayan tenido relaciones pacifistas. No vamos a decir que exenta de tensiones, porque la diplomacia parte del conflicto, de tratar de resolver aquello. Pero no ocurrió lo mismo, por ejemplo, entre España e Inglaterra, con sus múltiples guerras, con la invasión, por ejemplo, de los piratas, de los corsos que tenían la venia del rey de Inglaterra para poder asaltar a las embarcaciones hispanas. Y ni qué decir de la guerra franco-prusiana, cuando Francia rompe su relación con el papado, con el Vaticano, cuando se independiza y comienzan estas guerras fratricidas brutales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que quiere ver Verdayev? Quiere ver que principalmente el cristianismo
por vía católica, por vía universal, tiene que ver con la unión, no con la ausencia de conflictos que van a haber, ni con ausencias de guerra, que muchas son impredecibles, nadie las podía llegar, pero se aplica una razón, se aplica una mediación y todo por intercesión divina. La soberanía está en el pueblo, pero viene desde arriba. Tiene un fundamento divino, sobrenatural, que separa a los meros nacionalismos que se entroncan en la inmanencia del Estado. Para el nacionalista, el Estado lo es todo, pero hay naciones sin Estado y Estados sin naciones. Son términos que se conjugan y que, sin embargo, lo peor, el peor pecado que han podido cometer los movimientos nacionalistas de todo cuño, de izquierdas y de derecha, es carecer de una idea sobrenatural que descanse en un Dios, en una divinidad que pueda fundamentar los actos y crear una doctrina política que sea humanitaria, que abrace al pobre y que en última instancia tenga como fin que la sociedad no se atomice, que los colectivos se fortifiquen a través de los sindicatos, de las empresas y del trabajo, y que tengamos como modelo de virtud no a un cantante de reggaetón o un cantante de heavy metal, sino que tengamos como modelo a seguir a la santidad.